un podcast en el que sabéis que hablamos con mujeres resilientes, valientes y sobre todo campeonas, pero no tiene por qué ser todo las deportistas más mainstream. Hoy estamos con Asunción Lorente, presidenta de la Federación Española de Remo desde 2018, si no me equivoco. ¿Qué tal, Asunción? Buenos días. Muy bien, sí, desde febrero de 2018. Muy bien, estamos muy contentas de estar hablando aquí contigo y queríamos empezar un poco con que nos cuentes un poco, resumidamente en 2 pinceladas, tu trayectoria un poquito, para que la gente que no te conozca. Yo soy asturiana de Castropol, un pueblo pequeño que tiene mucha tradición de remo. Desde pequeñitos, en la familia todos pasamos por el club, pero bueno, mi padre primero fue remero, mi padre fue también presidente de la Federación Asturiana, estuvo en la Española, vamos, que la vinculación con el remo nos viene de cuna. Yo como remé poco y mal, pues enseguida encontré mi sitio como juez árbitro y ahí fue donde empecé, pues, con 18 años en las regatas autonómicas, luego nacionales, y desde el 2004 internacionales. ¿Llevas siendo juez desde el 94? Si no me desde el equivoco. 94, sí. Juez nacional desde el 94. Autonómico, pues probablemente desde el 90 o una cosa así, más o menos. No recuerdo si por ahí sería el 90 cuando empecé como árbitro autonómico. Y luego en el 14 entré en la Junta Directiva de la Federación Española de Remo hasta el 16 y luego pues por carambolas que da la vida se presentó la oportunidad y me presenté en febrero del 18 a presidenta y aquí estoy. ¿Y cómo te surgió esa idea? ¿Qué te llevó a presentarte? Porque nosotros hablamos siempre de las mujeres en puestos de gestión, que suponen solo en el deporte español un 14%, tú estás dentro de ese 14%, demos gracias, pero nadie cuenta en sí el proceso de qué complicaciones conlleva, cómo te planteaste el hacerlo, si tuviste en cuenta lo que podía pasar, lo que no, lo que después ha pasado. Bueno, uno nunca tiene en cuenta lo que puede pasar porque no tenemos tanta información. Cuando yo me presenté fue un momento, normalmente las elecciones a presidentes de asamblea y presidente de federación son cada 4 años, en el año olímpico. En el 16, a finales del 16, en el proceso electoral que hubo, salió un presidente que, bueno, pues por circunstancias, a los pocos meses, como a los 10 meses, él dimitió de presidente de la federación. La asamblea sigue siendo la misma, pero bueno, hay que elegir un nuevo presidente. Entonces, en ese proceso, pues varias personas que éramos miembros de la asamblea, que llevábamos pues meses viendo, bueno, pues con cierta preocupación que el presidente que había sido elegido no tenía pues, bueno, todos los apoyos que necesitaba y vimos que, bueno, pues que no iba a durar mucho, que la situación no era muy buena y entonces, bueno, empezamos a pensar en alternativas. De hecho, incluso pues le ofrecimos a un grupo de personas darle nuestro apoyo. En teoría él no era nuestro candidato en el proceso electoral del 16, pero bueno, viendo que la federación estaba en un momento complicado, bueno, él acabó dimitiendo y entre todas las personas que estábamos en esa idea, pues bueno, surgió quién puede ser el candidato y se barajaron varios nombres y uno de los que se barajó fue el mío. De todos los, eran 3 o 4 más, todos tenían un motivo para decir yo no puedo ser candidato porque, bueno, pues porque tengo este condicionante, tengo el otro, o ahora mismo. Circunstancias. Y yo no tenía a priori ningún motivo para decir no, pues oye, yo no puedo ser la candidata, porque además entiendo que si empiezas un proceso, bueno, pues hay que también ser un poco responsable y entonces digo, bueno, pues no tengo por qué no serlo, creo que puedo hacerlo igual que cualquier otro, tengo apoyos suficientes para presentarme y luego mis circunstancias personales me lo permitían. Esto lleva mucho tiempo, demanda muchísimo y entonces, bueno, pues depende de cómo sea tu vida personal, te puedes embarcar o no en una cosa así. La mía me lo permitía, pues... ¿O te apetecerá embarcarte o no? O bueno, por supuesto que te apetezca, porque si no te apetece, pues no te metes. A mí como, bueno, pues no sé, me gustan los retos, pues digo, vamos a por él. Y así fue. Muy bien, pues además hablabas de que tienes las circunstancias personales y sobre todo tienes los conocimientos y tienes la trayectoria suficiente, porque
esto es algo que investigando un poquito, para el que no lo sepa, bueno, luego nos hablarás si quieres de lo que te ha pasado, si nos lo quieres contar. Claro. Has tenido que enfrentarte a una moción de censura hace poco. Sí. A ver, los conocimientos para gestionar una federación, bueno, una federación es un organismo, la verdad que muy complicado por cómo está, es una entidad privada, pero tiene funciones públicas delegadas, luego pues la gobierna una asamblea en la que están representados pues federaciones autonómicas, clubes deportistas, técnicos, árbitros. Es una amalgama que si en principio el sistema sobre el papel puede parecer muy bueno porque hay mucha representatividad, pero es verdad que luego en la práctica no está representado en su justa medida en general como debería estar. Pero bueno, independientemente de eso, uno nunca sabe en lo que se mete hasta que está realmente dentro. Yo he gestionado otras cosas en otros momentos y bueno, pues gestionar dinero público pues no es la primera vez que lo hacía, gestionar recursos privados no es la primera vez que lo hacía, en algo que no tenía absolutamente nada que ver, era trabajo social, no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, lo que sí conozco mi deporte, eso sí, entonces eso, bueno, pues yo creo que es importante conocer el deporte y para bien o para mal, creo que para mal, pues no somos un deporte muy mayoritario, como yo digo siempre, nos conocemos, aquí somos pocos y nos conocemos todos, entonces bueno, sí conocía bastante mi deporte, lo cual creo que era una ventaja en este caso. Lo que me pasó después, bueno, pues siendo una cosa que nunca es agradable, que tiene incluso cierta violencia, porque, bueno, pues hombre, a los pocos meses de haber ganado las elecciones, claro, en junio. Y esto ha sido ahora. Pues cumplieron exactamente el periodo de 6 meses que tiene que pasar desde la elección para presentar una moción de censura. Bueno, pues ahí es cuando queda en evidencia que muchas veces pues eso, la representatividad que hay en la Asamblea pues a lo mejor no se corresponde a la realidad de este deporte en concreto. Pero ¿por qué crees que fue ahí y no antes? Bueno, no fue antes porque antes no podía ser. No, me refiero, tú llevas desde 2018, ¿por qué ahora? Bueno, yo creo que para que yo saliese elegida en 2018 hubo 3 candidatos, bueno, salí elegida yo, pues, lógicamente necesitas apoyos de gente que a lo mejor a priori pues no iba a apoyarte. Cuando el otro presidente dimitió, pues bueno, eso siempre es una ruptura y entonces siempre quedan facciones, ¿no? Pues oye, quienes apoyaban a uno, quienes apoyaban a otro. El problema es cuando el único proyecto que hay es echar a una persona, por ejemplo, o sea, nos juntamos todos porque queremos un cambio, pero aparte de querer un cambio, necesitamos tener algún otro proyecto en común. Y eso fue lo que pasó en el 16 y 17. Es verdad que hubo una mayoría que votó por el cambio en la Federación Española de Remo, pero la sensación que yo tengo es que tampoco tenían muchos más proyectos en común, porque poco a poco esa junta directiva se fue, bueno, pues disgregando, deshaciendo y el presidente acabó dimitiendo. Entonces, bueno, cuando yo llegué, lógicamente yo necesité apoyos de personas que a priori, pues a lo mejor no era su intención apoyar mi candidatura. Y yo entiendo que bueno, pues que el primer periodo hasta el año pasado, bueno, pues quien me apoyaba mantuvo su apoyo. Bueno, probablemente como la idea principal o primera de algunos no era yo, pues dijeron, mira, pues esta persona no es lo que esperábamos o no hace lo que esperábamos. Tenían? A ver, argumentos los que ellos publicaron es algo así como deslealtad a los votantes, falta de proyecto, o sea, no escribieron un motivo de, pues mira, eres un desastre, o sea, esta federación no tiene resultados deportivos, no sé, hemos perdido cientos de licencias. Una cosa un poco abstracta. Un poco abstracta. Al final el resumen de esto, porque cuando uno analiza las cosas, no a posteriori, porque
que algo así podía pasar, yo lo sabía perfectamente, porque yo sé quiénes son mis compañeros de viaje, entonces no me sorprendió tanto, y además, pues como te decía antes, por ser pocos y conocerlos todos, uno se entera de las cosas mucho antes de que pasen. Entonces, bueno, pues podía pasar y pasó, ya está. Porque tú lo sabías. Sí, sí. Entonces, bueno, lo peor de todo esto es que hay a quien no le importan las consecuencias de estas cosas, porque hacer una moción de censura con todo lo absolutamente legal y legítimo que es y democrático, pues hombre, hacer una moción de censura al principio de una temporada, al principio de un ciclo olímpico más corto de lo habitual, es una irresponsabilidad, porque quieras o no, se para la federación, como mínimo durante un mes y medio. Ayer hablaba con un club de una federación de las que apoyó la moción de censura y además de las que más pueden estar en contra. Y me decía, es que por culpa de la moción de censura, nuestra federación autonómica estuvo parada 3 meses. No tuvimos licencias hasta antes de ayer. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, yo entiendo que una moción de censura es un instrumento, por supuesto. Oye, va todo mal, esto es un desastre, tenemos que ponerle remedio, es un instrumento. Pero cuando a priori no está pasando nada, simplemente vamos a cargarnos a esta señora porque no nos da lo que queremos o no hace lo que queremos o, oye, no nos gusta y venga, la queremos quitar y a ver si ponemos a otro. Eso es lo que a mí me parece una irresponsabilidad, por todo lo que conlleva. Porque conlleva un parón, conlleva, a ver, el objetivo principal de la federación, de esta federación, es los resultados en nuestros equipos nacionales y tener nuestro objetivo principal es tener campeones del mundo, es para lo que se nos financia. Que crezca, ¿no? Que crezca, pero sobre todo cerca del 80% de nuestra financiación es financiación pública. Y la financiación pública es para lo que es, para los resultados internacionales, para los resultados como país. El deporte es de interés para el Estado, pero es de interés para el Estado porque nuestros deportistas nos representan. Entonces, a mí, hablando rápido, a mí me dan dinero para que yo obtenga resultados. Entonces, no podemos poner en peligro ese fin por todo lo demás. Eso es lo que me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, cada uno actúa como considera. Y en el plano un poquito más personal, ¿cómo gestionaste esto emocionalmente y cómo gestionaste ciertos comentarios que hubo? Porque yo no quiero dar nombres específicos, pero hubo comentarios hacia ti y cuestionando un poco tu trayectoria, dando a entender que no tenías ninguna además, cosa que es totalmente... O sea, quiero decir, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Sí. Y que con un trasfondo bastante machista, sobre todo, sí. ¿Cómo gestionaste tú esta discriminación que sabías que en el fondo tenía un trasfondo machista que innegable? Porque se dieron comentarios como que eras tú aparte de ser ama de casa. Sí. A ver, como te decía antes, una moción de censura no deja de ser eso, un acto hasta con cierta violencia, ¿no? Con lo cual no es agradable. Pero desde mi postura es, bueno, esto era relativamente esperado, o bueno, si no iba a ser ahora, iba a ser en otro momento. Bueno, yo sabía que algo así podía pasar. ¿Por qué? Porque al final, viendo las personas que estaban detrás de todo esto, bueno, pues yo llego a la conclusión de que son personas que o por sí mismas o por lo que puedan representar, bueno, no están satisfechos porque no han obtenido lo que esperaban. Yo tengo muy claro que no se gestiona, los votos no son a cambio de, no sé, como tú me apoyas, yo tengo que plegarme a lo que tú me pidas. No, yo entiendo que las cosas no son así. Esta federación, esta empresa, la gestionamos entre todos y entonces tú me aportas muchos votos, aportas mucho, vale, pues entonces tendrás la responsabilidad también de aportar muchas ideas y de
y de dar mayor soporte quizá que el que aporta menos. Lo que no puede ser es pretender, pues como yo tengo tantos votos que te sustentan, yo quiero tantas cosas, X, que además en algunos casos ni siquiera, a mí no se me planteó, oye, mira, te vamos a apoyar, yo tengo 14 votos. Lo primero, el concepto es que alguien diga que tiene 14 votos. El voto no es tuyo, cada uno tiene su voto. Un club tiene que decidir en el seno de su club que apoya. Un deportista, un técnico, un árbitro decide que apoya. Puede haber incluso política de federación. Una federación autonómica X valora en conjunto, bueno, pues entendemos que para el remo de donde sea debemos apoyar esta postura o apoyar la otra. Pero lo que no es normal o no debería ser es alguien que diga, es que yo manejo 16 votos y esos 16 votos o esos 14 o esos 3 hacen lo que yo diga, sin diálogo, sin consenso. Eso no es así. Entonces yo tenía y tengo la tranquilidad que aunque me puedan hacer una moción de censura, aunque puedan haber votado en contra 37 personas, no es la realidad del deporte que conozco. Claro, porque te quedaste a 2 votos sí. de que prosperara esa sí. moción. Yo, afortunadamente, tengo contacto con la mayoría de los clubes, con los deportistas que tenemos en nuestras concentraciones, con nuestros técnicos, con los técnicos de los clubes, y desde el momento uno, desde que empezó el run run, había mucho pánico porque pudiese prosperar la moción de censura y había el miedo de decir, Dios mío, esperemos que no lo consigan porque no es lo que quiere el remo. Al final, la asamblea se supone que es la representación de todo, pero bueno, no siempre está adecuadamente representado. Eso es así, eso pasa en nuestro deporte y en otros. Y es verdad que también para eso hay que ser muy hábil, hay que tener mucho conocimiento de cómo es el entramado electoral, de cómo funciona todo eso. Explicación. Claro, y el que lo maneja bien, pues tiene una ventaja el que no lo maneja. Y probablemente pues haya sido pues quizá ingenua en algunos aspectos, o bueno, yo entiendo que yo no puedo forzar a nadie a que vote una cosa o a que vote otra, yo no voy presionando a nadie por la vida, bueno, oye, cada cual hace lo que hace. Entonces, ¿cómo lo gestioné? Pues desde esa tranquilidad de saber que la mayoría estaba conmigo y después de constatar, pues oye, del 18 al 21 hemos hecho cosas que no se habían hecho nadie, hemos tenido mejores resultados deportivos que, vamos, en la historia, hemos crecido en actividades, hemos modernizado la federación. Esa tranquilidad la tengo. Y dices tú, bueno, ojalá no les salga bien, ojalá podamos seguir trabajando. Pues eso, la confianza que te dan la mayoría de decir, hombre, pues lo estáis haciendo bien. Evidentemente hacemos muchas cosas mal, no todo se hace bien, faltaría más. Y lo que a uno le parece bien, pues a otro no le convence. Eso es inevitable, pero la sensación general es la que es. Entonces, bueno, esa tranquilidad. Pero ¿qué te generó? ¿Te generó frustración? ¿Te decepcionaste un poco contigo misma y dijiste, a ver, si es verdad que yo... Hombre, estos comentarios te generaron ira, te dieron ganas de decir... No, ira no, la verdad que tengo la suerte, porque creo que es una suerte que soy una persona bastante tranquila y procuro poner cada cosa en su sitio. Entonces, a mí me generaría, pues, no sé, decepción incluso, no lo sé, puede que ira, no lo sé, que un colaborador cercano, alguien que de verdad apoya, alguien que pues sea el que te diga, mira, es que, pues oye, te estás equivocando de plano con esto, o mira, todo esto pues no ha salido bien. Eso sí me dolería porque yo le pongo mucho empeño a esto, trabajamos muchísimo, todas las personas que trabajan aquí, queriendo hacerlo bien, y hombre, me dolería mucho equivocarme, sabiendo que me equivoco en muchas cosas, pero como viendo de dónde viene la crítica y viendo pues el tipo de comentarios y demás, pues es que no me genera nada. Es que no me da, es que no
es que no puedo tenerlo en consideración siquiera. No, yo soy capaz de no perder el tiempo con esas cosas. O sea, no te hizo dudar de... No, ese tipo de de ti comentarios mismo. no, ni de lejos. No, no, no. Sí, por supuesto que uno analiza muchísimas cosas cuando pasa esto, claro que sí. Pero ese tipo de ruido mediático, pues es que no, o sea, con esto no voy a perder el tiempo. Porque con estas personas, ¿qué ha pasado? ¿Qué tipo de papel tienen ahora en la federación? A ver, siguen siendo miembros de la asamblea no cambia, siguen siendo miembros de la asamblea. Sí, pero son gente con la que tú te tienes que seguir relacionando ahora Sí, mismo. sí, no, por supuesto, y ¿Haciendo como si no pasara nada o manteniendo las distancias? No, haciendo como, quiero decir, el funcionamiento de la federación tiene que ser el mismo, eso está claro, pero sí que es verdad que no todo puede ser, no todo puede ser igual, y pues, no sé, si una persona te estaba apoyando hasta antes de ayer y ahora no te apoya, pues a lo mejor no cuentas con ella para un proyecto determinado, porque si tú no me apoyas, no te voy a tener en mi equipo para algo, lógicamente no vas a, suele decir, a tener el enemigo en casa. Sí, pero para cualquier proyecto la federación al final hace muchísimas cosas aparte de organizar una competición en concreto. Entonces, pues yo qué sé, desde un grupo de trabajo que esté trabajando, valga la redundancia, en cualquier tema, pues hombre, si yo tengo a una persona que sé que está en mi contra, pues no tiene sentido que esté en mi equipo. Entonces, evidentemente, bueno, pues oye, personas que votaron la moción de censura y que antes estaban en mi junta directiva, pues ahora no están, lógicamente. Entonces, bueno, pues intentaremos sacar el proyecto adelante con quien quiere sacarlo adelante, con quien no lo quiere sacar adelante, pues no, que eso no quiere decir que, pues eso, no sé, alguien que no me haya apoyado, pues le digamos, oye, pues mira, no sé, no puedes competir en una regata nuestra. No, el funcionamiento federativo es el mismo, pero lógicamente lo que está en nuestras manos, pues oye, trabajaremos con quien quiera trabajar en el proyecto, con quien no quiera trabajar, pues no trabajaremos. Tú estás trabajando igual que antes, quiero decir, o te notas que vas un poquito con pies de plomo. No, bueno, con pies de plomo, hombre, quizá hay que pensar alguna cosa dos veces en vez de una, pero el trabajo tiene que ser el mismo, porque es que no puede, el funcionamiento no puede parar, la organización de las competiciones, la organización de actividades, eso no puede parar. Pues quizá haya otras personas implicadas, pero tenemos que seguir. Afortunadamente, las personas que tengo en la junta directiva están 100% comprometidas con el proyecto, son súper válidas, súper trabajadoras, ahí no tengo ninguna duda, todo el personal está comprometido, pues ya está. Y con la suerte que estábamos hablando un poco antes que tienes, que no es solo suerte, pero viviendo en la sociedad en la que vivimos un poquito sí que influye, porque es verdad que las mujeres tenemos un hándicap un poquito más grande que los hombres para llegar a estos puestos. Nos gustaría hablar un poco también de tu plan de trabajo, porque por ejemplo, ya no solo por fomentar la igualdad dentro del remo, que no sé eso si tenéis una labor específica. No tenemos un plan de igualdad, si es a lo que te refieres, que puede ser una de las muchas tareas pendientes que tengamos. Sí que es verdad que a nivel de deportistas, en categorías inferiores no estamos al 50-50, yo creo que andaremos un 40-60 más o menos. O sea, hay muchas niñas remando. Y luego hay un fenómeno muy, muy curioso y que tenemos que saber aprovechar, entre comillas. Está habiendo un crecimiento muy grande en licencias en veterano en mujeres. La pregunta siempre es por qué las niñas, las adolescentes dejan de hacer deporte, porque luego pues eso, hay pocas mujeres en puestos, pues entrenadoras, árbitros y puestos directivos. Yo lo veo muy claro. A ver, el que las niñas dejen de hacer deporte es un problema, entre otras cosas, de educación.
porque lo primero, no tenemos el deporte tan integrado en la vida como deberíamos, ya no por... Y menos las mujeres. Y menos las mujeres. Sigue habiendo estereotipos que no son precisamente modelos de deportistas. Ahora mismo, pues eso, las chicas, las niñas de 16, 17 años, pues muchas, no sé, desconozco quién está de moda hoy, quiero decir, o cantantes o actrices o lo que sea, o modelos, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de los modelos, la mayoría de los referentes no son deportistas, y eso pasa porque no tenemos el deporte tan interiorizado como entiendo que deberíamos. Pero vamos, simplemente por salud. Si tuviésemos una sociedad mucho más, que practicase mucho más deporte, pues tendríamos una sociedad mucho más saludable y lo de siempre, sabes que el gasto en sanidad sería mucho más bajo. Entonces, el problema viene de muy abajo. Necesitamos luego esos referentes, necesitamos pues eso, que una chica de 16, 17 años pues vea como referente pues a deportistas y entienda que el deporte no les va a quitar de hacer otras cosas. Eso es muy importante. El otro día el Comité Olímpico hizo una jornada de mujer, varias mesas redondas y había una gimnasta que no recuerdo cómo se llama porque para los nombres son muy malos, y una de las cosas que dijo fue que el deporte no le quitó de hacer cosas, simplemente hizo cosas diferentes, y eso es lo que deberíamos poder transmitir a las chicas que en un momento dado pues se plantean pues dejar de practicar el deporte que estuviesen practicando, pues por lo que sea, pues porque prefieren hacer otras cosas. Eso sería clave, porque si tú en la adolescencia no dejas de hacer deporte, pues es mucho más fácil que continúes. Lo mantengas en él. Luego es verdad que el deporte universitario probablemente no esté desarrollado en la medida que sería deseable, porque si el deporte universitario fuese tan fuerte como en otros países de nuestro entorno, pues probablemente habría también menos abandono. Yo conozco mujeres, sobre todo en otros países, tengo una compañera, es ahora mismo la presidenta de la Confederación Europea de Remo, ella empezó a remar en la universidad. Ella es británica, empezó a remar en la universidad. Y conozco gente que llegó a Juegos Olímpicos con medallas olímpicas que empezaron a practicar el deporte que sea en la universidad. Evidentemente habían hecho deporte antes. O sea, no es que nunca hayan hecho nada y de repente en la universidad. Pero sí que sería una ayuda muy buena que el deporte universitario estuviese, digamos, más desarrollado. Y luego hay un hándicap que yo lo veo sobre todo pues, para las entrenadoras, incluso para las directivas de clubes pequeños, que evidentemente lo haces de manera no profesional. ¿El deporte cuándo se hace? Pues cuando los niños o los chicos salen del colegio o del instituto. Por la tarde, cuando ya has tenido tu jornada laboral y, hombre, evidentemente, pues puedes entrenar a un equipo de lo que sea, pero es complicado y tener todos los fines de semana ocupado y si luego tienes... La conciliación y las mujeres y sobre todo el dar por hecho que ya por la tarde... Porque eso los hombres no lo tienen, ellos ven las tardes pues como... Sí. Y nosotras no, o sea, eso es así, eso es educación pues machista que tenemos integrada desde siempre. Sí, hay muchas cosas que vienen, que están muy, muy impregnadas dentro, que también hay otra cosa. Yo también entiendo, yo tengo 2 hijos que ya son mayores, pero yo cuando tuve a mis hijos... Te apetecía. Yo crié a mis hijos al 100%, en el sentido, yo pude elegir y yo pude hacer eso y yo pude criar a mis hijos. Yo por suerte pues no tuve que salir de mi casa a las 8 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, yo pude hacerlo y lo hice porque quise. Yo creo que lo ideal es poder elegir, evidentemente. Yo también entiendo que una persona diga, oye, pues este periodo de mi vida quiero dedicarme a esto. Pero eso no te tiene que castigar para cuando quieras volver a hacer otra actividad, pues ya te hayan puesto una cruz y te digan, nada, has estado 4 años fuera o 3 años fuera. Eso es lo que no es justo. Eso es lo que deberíamos de no permitir. Con la nueva ley del deporte en las federaciones se va a intentar no castigar tanto la vuelta de la maternidad, porque es que
es una cosa que viene con la vida y que tienes que volver en algún momento. Es que además, por ser madre no dejas de ser profesional. No, al contrario, y además ser madre te da una cantidad de conocimientos y de skills, estrategias. Sí, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Entonces, es verdad que el sistema ahí no nos ayuda. Y luego en el deporte en general bueno, y en el nuestro en particular, hay poca profesionalización. Entonces, claro, es muy complicado que tu actividad de ocio sea, pues eso, ser entrenadora de un club o algo así. Pues, claro, es muy complicado porque requiere mucho compromiso, porque, oye, hay que entrenar, a lo mejor no te toca entrenar todos los días, pero tienes que entrenar 3 días a la semana, tienes que dedicar 3 tardes a ir a tu club, que lo haces con mucho gusto, pero es verdad que dejas de hacer otras cosas. Y luego, hombre, el remo no se compite todos los fines de semana, pero cada vez se compite más, entonces es un nivel de compromiso muy grande que a veces es no digo incompatible con la vida normal, pero bueno, que te demanda muchísimo. Entonces, eso es un hándicap también. Si una pudiese hacer su profesión de ello, hay entrenadoras de remo, por supuesto que las hay, pero bueno, no hay tantas, porque no hay tantos entrenadores profesionales. En clubes grandes los tienen, pero la mayoría de los clubes pequeños pues no tienen entrenadores profesionales. Entonces, si no los tienen hombres, no los van a tener mujeres tampoco. Ahí hay mucho que hacer. Ahí tenemos también que cambiar un poco. Claro, ¿cómo lucháis vosotros? Es lo que te quería preguntar un poco de parte de tu trabajo real. ¿Cómo lucháis vosotros por que el remo crezca, por profesionalizar el deporte? A ver, es que ahora concretamente? Una de nuestras misiones es crecer, no queda otra. Y es algo que además, pues, vamos, desde que llegamos lo tenemos como uno de nuestros objetivos más importantes. Tenemos que crecer porque además nuestro deporte es muy costoso, nuestro material es muy caro y nosotros para competir necesitamos unas condiciones determinadas, necesitamos 2.000 metros, una piscina de 2.000 metros, con lo cual los desplazamientos son muy largos, es costoso. Entonces, desde el club más pequeño hasta la propia federación, lo que necesita es mayor cantidad de afiliados. Un club de remo necesita tener más personas que paguen una cuota y que practiquen el deporte. ¿Y cómo estáis fomentando eso? Nosotros tenemos actividades, claro, nosotros en un club no podemos intervenir. Nosotros desde la federación hay dos estrategias claras, dos especialidades deportivas, que una es el remo de mar, que está creciendo muchísimo, y otra es el remo indoor, en máquina, en la máquina de entrenar. Bueno, desde que llegamos en el 18, pues vimos claro que había que crecer por ahí. Hay que buscar, necesitamos nuevos adeptos, necesitamos gente que se sume a nuestra causa, que digan, bueno, oye, pues vamos a empezar a remar. Además es un deporte muy completo. Entonces, una de las maneras de crecer a través del remo en máquina es llevar el remo a donde no lo hay, pero que puedes llevar una máquina a cualquier sitio. En todos los gimnasios hay máquinas de remo. Sí. Entonces, desde el año pasado tenemos una liga, un circuito de remo virtual que puedes competir desde tu casa o desde tu gimnasio. Solo necesitas un ordenador y la máquina, te conectas y compites. Y hemos ganado ahí practicantes, gente que no rema en un club de remo, gente que no tiene licencia federativa, pero que utiliza el ergómetro. No necesitas pagar la inscripción, pues la licencia de un día, como en muchos otros deportes, pagas la inscripción y ya está. ¿Y qué beneficios os está aportando eso? ¿Más cantidad de gente que se el pequeño beneficio económico, porque tampoco tenemos miles de practicantes, pero bueno, poco a poco la gente se va enganchando y se van apuntando. Ahora mismo no tengo los números exactos. ¿Cómo puede la gente unirse a eso? Porque yo supongo que habrá gente, sobre todo que va mucho al gimnasio, que le gusta. Estamos ahora mismo pensando la estrategia de comunicación para llegar a los box de CrossFit, a los gimnasios. Nosotros tenemos uno de nuestros técnicos, está haciendo este trabajo, él contacta con gimnasios, además él
él es el entrenador autorizado, reconocido por Concept 2, que es la marca que fabrica las máquinas, con lo cual él va a gimnasios, da clases magistrales y bueno, pues luego pues se puede organizar una pequeña competición. Entonces la estrategia es ir creciendo, así ir contactando con los gimnasios. Lo bueno que te puede, claro, bueno, puede competir alguien que está en Japón. La página hay páginas web por ahí que están registradas todos los eventos de este tipo que hay en el mundo. Bueno, pues nuestros eventos están registrados en esa página, con lo cual puede competir cualquiera, pero bueno, evidentemente el salto lo tenemos que dar aquí y es en lo que estamos trabajando ahora mismo. De hecho, tenemos máquinas suficientes para donde se necesite llevar y organizar pues eso, una competición, unas clases magistrales. Y cuando nosotros celebramos nuestro campeonato de España de remo ergómetro, hacemos una Open también, lo mismo para no federados. Y con pruebas diferentes, porque claro, el campeonato de España tiene que ser las distancias oficiales reconocidas, pues en estas otras pruebas hacemos distancias cortas, hacemos una maratón, hacemos por relevos. Sí, que no tienen el mismo... Claro. Y la verdad que bueno, ahí la participación poco a poco va creciendo. Y esto es parte de la... Esto es una parte muy importante porque yo creo que es ahí donde más podemos crecer. Y luego, por otra parte, se está creciendo mucho en el remo tradicional, tanto en el que hay en el Cantábrico como en el Mediterráneo, se está creciendo mucho más en el concepto de remo veterano o remo ocio. Bueno, pues hay gente que se acerca a nuestro deporte. Curiosamente, con la pandemia, como nuestro deporte es al aire libre, pues bueno, muchos clubes de remo ganaron en practicantes por eso. Entonces, esa es otra vía de crecimiento muy importante, que hay quien lo cuestiona, es que crecer en remo veterano pues no crece el nivel deportivo, hasta cierto punto, porque si tú empiezas a remar, bueno, puedes empezar con 40, con 50 años, lo descubres y a lo mejor llevas a tus hijos a remar, y tus hijos empezarán ya desde jóvenes. Es más a largo plazo. Claro, es a largo plazo, pero es que es muy necesario, porque, repito, un club necesita practicantes, porque es carísimo comprar un barco de remo, entonces tú necesitas muchos socios que paguen una cuota todos los meses, grande o pequeña, pero la necesitas. Las federaciones autonómicas necesitan personas que se saquen la licencia, es una fuente de financiación. Nosotros necesitamos gente que pague nuestra cuota para participar en nuestras competiciones. O sea, que os aporta también... Claro, es recurso económico, por supuesto. Y os aporta también a largo plazo, es decir, porque sí que es verdad que hemos avanzado un poco. Yo te quería hablar de que hace unos años, por ejemplo, yo creo que sería impensable la noticia que ha salido hace poco de Esther Briz, que ha batido el récord nacional. Bueno, pues te batió el récord hace 10 días y el sábado pasado lo han vuelto a batir. Una de las deportistas que tenemos, no lo batió ella, lo batió una deportista que tenemos en Sevilla, Virginia Díaz, batió el sábado, que tuvimos test de ergómetro, batió el récord de Esther del otro día. O sea, el nivel que tenemos es muy bueno. Que se está avanzando mucho y que el papel de la mujer cada vez es más importante, aunque las cifras no sean 50-50. Es relevante porque, por suerte, bueno, sin ir más lejos, este último ciclo olímpico, del 16 al 21, hemos conseguido por primera vez una medalla en un campeonato del mundo en una modalidad olímpica femenina, que fue en el 2018, Ana Boada y Aina Cid. En el 19, 20 y 21, Aina Cid y Virginia Díaz consiguieron medallas en todos los campeonatos de Europa. El año pasado en remo de mar, que no es una especialidad olímpica todavía, la propia Esther Briz, hemos tenido unas cuantas medallas. Afortunadamente tenemos muy buenos referentes, mujeres referentes en nuestro deporte, y eso, quieras o no, tira mucho. Es vital. Las niñas, me acuerdo en el año 18, un campeonato de España que tuvimos, el de albines infantiles y cadetes, Esther Briz, que nos estuvo acompañando, bueno, firmaba autógrafos de los niños y las niñas, pues como cualquier otra estrella del deporte, evidentemente, en el mundo del remo, pero sí tenemos esos referentes.
y que le echas un poco... Esto me gusta preguntarlo porque me gusta ver cómo se vive desde los distintos deportes. ¿Qué le echas un poco en cara o qué le pides a los medios? Porque es verdad que salen noticias sueltas, pero no sé cómo, si vosotros podríais también acercar un poco más el deporte a los medios. A ver, ese es un debate que se oye muchas veces. ¿Por qué en los medios deportivos solo sale fútbol y solo salen hombres? Bueno, cualquier medio deportivo que no sea público no es una organización no gubernamental, es un negocio y lógicamente pues tienen que vender periódicos. Eso es lo primero. Entonces, yo la reflexión que hago muchas veces es que no estamos haciendo bien o suficientemente bien para no generar esa expectación que haga que, pues que la gente quiera comprar un periódico cuando sale una deportista mujer. Yo creo que depende más, es un poco más un tema educacional, un poco más de estructuras sociales. Es muy complicado, pero independientemente de que es educacional, por supuesto, de que el fútbol es el deporte que más se lleva, pero repito, yo entiendo perfectamente que un periódico saque en la portada lo que le va a hacer vender periódicos. O sea, esa parte es indiscutible porque no deja, porque repito, un periódico es una empresa. Y yo sinceramente no tengo queja del trato de los medios en el sentido de a nosotros nos publican pues cuando tenemos resultados y demás. Yo, partiendo de esa base, muchas veces me pregunto, eso, pues oye, quizá nosotros no hemos sabido vendernos lo suficientemente bien. Te voy a contar un detalle. Yo soy árbitro y hace muchos años en nuestras competiciones, bueno, pues el recinto del jurado, el recinto acotado donde solo estábamos nosotros. Bueno, pues la batalla que teníamos los jueces, el presidente del jurado, era que no se nos acercase nadie de prensa. Lógicamente, pues una cámara quería ponerse lo más cerca de la línea de llegada posible para coger la llegada. Bueno, pues lo que hacíamos hace 25 años era apartarlos y si podíamos vallar un espacio mucho más grande, acotado que el que necesitamos para que nadie se acercase, lo hacíamos. Y si uno se para a pensar, el periodista quiere la mejor foto y quiere dar el resultado en el momento. Entonces, si yo se lo complico, pues el periodista, cuando yo lo llame para algo, me va a decir, mira, pero si es que me estás poniendo dificultades. Que repito que eso ya que eso ha evolucionado, pero esa era la mentalidad que había. Entonces, a ver, tenemos que reivindicar estar, tenemos que quejarnos en la medida que sea, pero también es cierto que tenemos que hacer un poco de examen. ¿Por qué yo no intereso? Autocrítica. Claro, entonces yo creo que muchas veces, pues eso, nosotros tenemos que permitir que los medios se acerquen. Lo primero, que bueno, eso ya está pasando. Lo segundo, también tenemos que tener un producto que sea atractivo. Y también tenemos que... ¿Y qué ideas tenéis de cara a eso? Pues lógicamente hacer eso, las competiciones, a ver cómo te lo explico. Quizá lo primero, bueno, desde hace, desde el 19 yo creo, empezamos a retransmitir nuestras competiciones por streaming, no todas las que podemos, bueno, o si no, pues haces un resumen y demás, lo primero, para que la gente se acerca y lo vea. Una competición de remo, un campeonato de España de remo olímpico, de categoría juvenil absoluto. Nosotros empezamos a las 8 de la mañana, acabamos a las 8:30 de la tarde, dando regatas cada 5 minutos, que para un purista o uno que quiera ver una manga en concreto o una final en concreto, vale, pues es muy interesante, pero bueno, nuestras regatas duran 7 minutos, entre 6 y 7 minutos. Bueno, pues vamos a vender eso de manera atractiva, porque repito, nadie se traga un campeonato nuestro de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ellos son nuestras distancias oficiales, nosotros tenemos un montón de pruebas diferentes, en diferentes categorías, se hace muy largo. Entonces, tenemos que, vale, lo retransmitimos por streaming porque nuestros aficionados lo quieren ver. Pero nadie se traga las 12 horas de competición del sábado, las 6 que hiciste el viernes y las 8 que vas a hacer el domingo. Eso no se lo traga casi nadie. Pues porque cada uno quiere ver, pues no lo sé, a los participantes de tu club,
a tu hijo, a tu sobrino, o oye, quieres ver las finales porque son las regatas más emocionantes. Entonces, ahí tenemos también que nosotros en el momento que hacemos un resumen de ese campeonato, tenemos que hacer un resumen de lo atractivo. Tenemos que educar, entre comillas, a nuestros deportistas, a nuestros técnicos, a que faciliten también que cuando les pregunten, que cuando les entrevisten, bueno, que faciliten eso, porque si queremos que nos traten como estrellas de cine, pues tenemos que comportarnos como estrellas de cine o del deporte, ¿no? Entonces, eso pues lo vamos haciendo en entrevistas al principio. La verdad que cuando les hacíamos eso, mini entrevistas en las regatas a los deportistas, pues bueno, hay de todo, ¿no? Los hay que se cortan mucho, bueno, tienen que ir soltándose. A mí una de las cosas que más me gustó cuando fuimos a Tokio este año, a los Juegos, yo veía a nuestros deportistas en la zona mixta con los medios, estaban los míos en igualdad de condiciones que que los campeones olímpicos de cualquier otro país, y eso tenemos que fomentarlo y cuidarlo también aquí. Nuestros deportistas tienen que ser interesantes para los medios y luego tienen ellos que atender bien a los medios, porque muchas veces el deporte es, vale, la final es el resultado, pero es todo lo demás. Y yo creo que hoy, no sé si alguien ve un partido de fútbol entero o un partido de baloncesto, yo creo que hoy la gente lo que ve es el resumen, las mejores jugadas, y en una regata nuestra, en un campeonato de España, pues la gente quiere ver la final, lo que estuvo reñido, donde hay eso es. Entonces ese ejercicio lo tenemos que hacer también. Nosotros desde el año pasado tenemos una persona, tenemos un profesional que lleva la comunicación, que eso es muy importante, es algo que no teníamos, y es básico, oye, que nuestras redes sociales estén activas, que tengamos seguidores, todo eso es fundamental para crecer, para luego poder tener patrocinadores, bueno, es que al final es una cadena y no podemos estar fuera de ella. Sí, ahora mismo o te adaptas o te quedas fuera. Y respecto a eso, ¿cuál es el proyecto que más te está ilusionando? Ahora mismo lo más mediático que puede haber en el remo es el remo de mar. No es una especialidad olímpica todavía. El año pasado, en septiembre... ¿Todavía? Todavía, sí, hay perspectivas de que para Los Ángeles lo sea. Bueno, en eso se está trabajando en las altas esferas. No tiene nada que ver con el remo olímpico, aunque el carro se mueva igualmente, pero bueno, pues lo primero es en el mar, con lo cual necesitas otras habilidades, necesitas, bueno, pues saber orientarte, saber coger olas, ese tipo de cosas. Bueno, es diferente. Es que desde aquí os admiro mucho personalmente. Échale un vistazo porque es... No sé si cada vez que veo cosas vuestras alucino. O sea, pues el remo de mar es espectáculo, sobre todo hay dos tipos de pruebas, una que se llama beach sprint, que como su nombre dice, es sprint en la playa, la gente, o sea, los deportistas salen corriendo, hacen un slalom y vuelven y llegan corriendo, tocan un pulsador o lo que sea. Bueno, es espectacular. No es el deporte de caballeros que es el remo olímpico, cada uno por su calle, que no te sales de tu calle. Esto es otra cosa. Quizá es más lo que quiere el público ver hoy. Entonces, ahí hay mucho campo por hacer. Es verdad que necesitas el gesto técnico del remo olímpico, es muy parecido, pero bueno, luego tienes que adaptarte al mar, que no es un lago tranquilo, y como necesitas otras habilidades, se amplía el abanico de posibles practicantes. Evidentemente, para el remo olímpico, pues es un deporte de resistencia y pues si tú pesas 110 kilos y tienes 110 kilos de músculo y de vatios y de potencia, pues siempre estarás en mejores condiciones que el que pesa 70. Entonces, para el remo olímpico necesitas gente con mucha envergadura, alta y demás. Bueno, a ver, nosotros no somos Noruega.
Nosotros no somos Alemania. Bueno, pues tenemos la talla que tenemos y aunque la talla va mejorando, jugamos con lo que tenemos. Jugamos con lo que tenemos. Entonces, en el remo de mar no prima tanto eso, se requieren, digo, otras habilidades. Entonces ahí tenemos la primera ventaja. La segunda, tenemos miles de kilómetros de costa. Desde luego. Y se está trabajando mucho y muy bien, sobre todo en el arco mediterráneo, días de sol para practicar. Claro. Y eso se está trabajando muy bien. Entonces, ahí se está creciendo mucho. Nosotros el año pasado pusimos en marcha una liga de remo de mar. Hay muchos clubes que ya organizan su propia regata de remo de mar. Y nosotros, bueno, lo que hemos hecho desde la federación es, con las regatas que ya se estaban organizando, oye, pues mira, nos pusimos de acuerdo con los clubes, hacemos una liga, pues una puntuación. Al final, bueno, pues no era más que eso, que organizar un sistema de liga de puntuación con las regatas que ya existían, pero para fomentar que los participantes, o sea, que de un club de Galicia vayan a remar a Málaga, bueno, que esa comunidad vaya creciendo. Como muchos de los deportes que pasan en el mar, más, o las especialidades que puedan ser un poco más modernas, también el tipo de deportista es otro. Entonces, en el remo de mar, ahí nos hemos encontrado a muchos deportistas, pues eso, que van prácticamente a todas las competiciones, que van poco menos que van solos, por así decir. Llegas a la competición, alquilas el barco, compites y te vuelves a tu casa. No es eso, vamos todo el club, llevamos el remolque lleno de barcos porque vamos con nuestros barcos a Bañolas a remar el Campeonato de España. Pues aquí hay muchas personas que se mueven ellas solas. Hay barcos mixtos, lo cual abre otro abanico más de posibilidades. Tú puedes remar con tu primo, con tu hermano, con tu novio o con un compañero del club. Pero eso es atractivo también para muchas personas. Es un cambio. Es un cambio. Sí. Entonces, bueno, pues oye, mira, pues nos vamos a Tarragona, que hay regata este fin de semana. Pues te vas, pagas tu inscripción si la hay, alquilas el barco, remas, te lo pasas de cine y ya está. Y no necesitas toda esa logística que necesita el remo olímpico para ir al Campeonato de España. Tiene sus ventajas, tiene sus atractivos y yo creo que eso nos está haciendo crecer y nos va a hacer crecer más. Ha habido, de hecho, clubes náuticos que no tienen la especialidad de remo, pero que se están interesando en esta especialidad de remo. Es verdad que al principio, cuando echan cuentas, dicen, guau, hay que comprarse unos barcos, bueno, nuestros barcos son caros, pero bueno, no son tan caros como los de remo olímpico, porque están viendo están viendo la posibilidad que tiene. Al final lo podéis practicar en puertos, en playas. Hay muchas regatas internacionales de remo de mar que repito, que tú vas con tu club. Lo bueno que tiene el Campeonato del Mundo, se rema por clubes, así como el Campeonato de Beach Sprint se rema por selecciones de país, pero el Campeonato del Mundo es por clubes, con lo cual eso para los clubes es muy bueno, porque tienen una visibilidad que no tendrían de otra manera. Porque un club, el que sea, el Mediterráneo de Málaga, es campeón del mundo. No es España, es el club. Y eso para los clubes es muy beneficioso. Y mientras la Federación Internacional lo mantenga así, seguirá creciendo el remo de mar. Yo creo que ahí tenéis un futuro enorme y en lo que me comentabas antes del remo virtual, me parece una idea es muy espectacular y sobre todo muy llamativa y muy visual. Ya luego me comentarás dónde la gente se puede puede enterar un poquito más. Y nada, por nuestra parte, darte las gracias a vosotros por recibirnos. Yo creo que ha sido una conversación bastante interesante para conocer un poquito más lo que hacéis en la federación, y creo que siempre queda un poco más en segundo plano. Sí. Y hay que destacarlo porque se trabaja duro también. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a vosotras nos vemos en el próximo capítulo de Ellas Ganan, un podcast del Women's Sport. Hasta la próxima.